Ahora yo le voy a continuar hablando sobre lo que es el modelo del diseño del sistema. Estamos para organizar que nuestro aplicativo de web recarga digital es escalable, seguro y fácil, que hemos estructurado para el software. Tenemos dos fundamentales: el patrón arquitectónico modelo vista controlador, que está dividido en capa de vista, capa de modelo y capa de controlador. Y el patrón de comportamiento estratégico, que es el contexto que estamos usando para usar de recargas, nuestras estrategias abstractas que van a ser nuestras estrategias de pago y nuestras estrategias concretas que van a ser los tipos de pagos que vamos a conllevar. Ahora, hablando sobre lo que es el patrón arquitectónico modelo vista controlador, tenemos que la vista es lo que ve el usuario en nuestro proyecto. Estamos formados por algunos archivos que van a estar definidos como nuestra manera de ir a pagar. El modelo, aquí tenemos la lógica de los datos, tenemos definidos los modelos de usuario, la tarjeta recarga que interactúan con nuestra base de datos. El tercer punto es el controlador, que actúa como intermediario con nuestros archivos main para capturar lo que el usuario hace en la pantalla, validarlo y enviarlo al modelo para procesar la transacción. Ahora, hablando sobre lo que es el patrón de comportamiento estratégico, tenemos para resolver la complejidad de tener múltiples formas de pago, aplicando patrones que seguimos. Como sabemos que un usuario puede querer pagar con Yape, Plin o de manera tarjeta bancaria, tenemos que llenar el código con múltiples if-else que harían que el sistema difícil de mantener. Por eso hemos implementado el patrón estratégico para encapsular cada método de página como una estrategia independiente. Aquí tenemos una interfaz de mapas de estrategia y clases concretas para cada medio. O así decir, el usuario pues selecciona el Yape, el sistema activa automáticamente la estrategia Yape sin efectuar las demás en segundo plano. Como podemos ver, nuestro contexto procesador de recarga es la clase que utiliza la estrategia que recibe la solicitud de recarga del usuario y delega la ejecución del pago al objeto. Tenemos la estrategia abstracta, que es interfaz común que declara el método a realizar, que es nuestra interfaz lógica donde nosotros seleccionamos qué tipo de método de pago vamos a usar. Ahora, las estrategias concretas que son el pago con Yape, el pago con billetera bancaria, como son Plin, el de Interbank, Luquita y demás, o si no, el pago con tarjeta virtual. ¿Qué pasa con mi compañero? El diseño de patrón que hemos utilizado para nuestro sistema de recargas digitales del Metropolitano es Strategy. Este patrón define una familia de algoritmos que permite intercambiarlos de manera flexible, sin la necesidad de modificar el código principal. En nuestro caso, este enfoque resulta ideal porque el sistema debe de manejar varios métodos de pago y cada uno tiene procesos distintos. Así, Strategy nos permite mantener ordenada la lógica de cada método y evitar que todo dependa de una sola implementación rígida. Primero, permite el desarrollo total, es decir, separa la lógica del pago del flujo principal de recarga. Esto facilita implementar cambios sin afectar todo el sistema. También nos da la escalabilidad. Si en un futuro, digamos, se añaden nuevos métodos de pago, pues estos se integran como nuevas estrategias sin tocar lo que ya existe. Además, nos ayuda al mantenimiento porque cada estrategia es independiente y se pueden hacer actualizaciones sin el riesgo de afectar a las demás. Creamos la interfaz Pago Estrategia, que es como un contacto que define qué debe hacer cualquier método de pago. A partir de esta interfaz construimos tres estrategias concretas. Yape Strategy, que es la implementación de la validación de confirmación del pago por Yape y Plin mediante un QR. Billetera Bancaria Strategy, que gestiona la autenticación de las billeteras de los bancos y tarjetas virtuales estrategia, que como su nombre indica, maneja la tokenización y la verificación de las tarjetas virtuales. Cada estrategia tiene su propia lógica, pero todas funcionan de manera uniforme gracias a esta interfaz. Y gracias a esta estructura, el sistema obtiene varias ventajas clave. Primero, la intercambiabilidad porque el usuario puede elegir cualquier método de pago y el sistema cambia la estrategia automáticamente. Segundo, agilidad, ya que el proyecto puede adaptarse a nuevas regulaciones o requerimientos sin rehacer todo el módulo de recargas. Tercero, la robustez, porque cada estrategia se prueba de forma aislada, reduciendo posibles fallas. Y finalmente, una mejor experiencia de usuario, al ofrecer varias opciones de pago sin complicar la lógica interna. Y finalmente acá se puede visualizar lo que es el diagrama UML de nuestra estrategia aplicado en nuestro sistema.
En la parte superior vemos la interfaz pago estrategia y debajo las tres estrategias concretas que la implementan. Se puede observar el procesador de recargas, que es el módulo encargado de seleccionar la estrategia adecuada según el método que elige el usuario. Con esta estructura logramos que el sistema sea modular, escalable y mucho más fácil de mantener. Llegando a lo que se refiere al diagrama de despliegue, tenemos un pequeño diagrama de cómo se refleja nuestro funcionamiento de nuestro sistema. Primero tenemos al pasajero que puede entrar de dos maneras a la plataforma. Desde el dispositivo del autobús con su clave o desde el dispositivo personal. Uno para el uso del saldo del usuario para trasladarse por Lima y el otro para la recarga de saldo para lo que mencioné antes justamente. ¿Qué pasa? Ambas peticiones se tratan en el servidor web de nuestro programa y además desde allí sale una petición a la base de datos, tanto para recargar como para restar saldo. Y por último tenemos el cómo se comunican nuestros cinco sistemas fundamentales, nuestros cinco componentes, mejor dicho, principales en nuestro diagrama de componentes. Tenemos primero el usuario y base de datos como extremos componentes. El usuario ingresa al sistema. El sistema devuelve una interfaz cliente, una capa cliente, un componente cliente. Nuestro componente cliente envía peticiones a nuestro servidor web y nuestro servidor web envía y recibe peticiones de nuestro componente base de datos. De esta manera se comunican nuestros cinco componentes principales en nuestro sistema. Diagrama de estructura compuesta. En este primer diagrama estoy mostrando la estructura interna del sistema, es decir, cómo están organizados los componentes principales y cómo se relacionan entre sí. En el centro tenemos el sistema de recarga, que es el núcleo donde se procesan todas las operaciones importantes. A la izquierda está el usuario que interactúa con el sistema cuando realiza una recarga o consulta su saldo. Arriba a la derecha está la plataforma de pago, que es lo que procesa realmente los pagos, por ejemplo, Yape o tarjeta, otros métodos digitales. Abajo a la derecha tenemos el administrador, que se encarga de supervisar el funcionamiento del sistema, revisar reportes y manejar cualquier incidencia. Luego tenemos la base de datos, donde finalmente se guarda toda la información, sea saldo, recargas, validaciones, etcétera. Lo que este diagrama muestra es el que el sistema no funciona solo, sino que se conecta directamente con cada uno de los actores para complementar el proceso de recarga. Cada flecha representa esa comunicación entre los componentes. Luego tenemos el diagrama de tiempo. ¿Cómo influye este proceso de recarga a lo largo del tiempo? Paso por paso por paso. Primero, el usuario selecciona su método de pago en la aplicación. Ese es el inicio del proceso. Luego, esa información pasa por el sistema de recarga que se encarga de validar la solicitud, verificar que esté todo correcto y preparar la actualización del saldo. Luego tenemos la plataforma de pago, que es la que realmente procesa la transacción y confirma si el pago fue exitoso. Una vez validado el pago, la información llega a la base de datos, que actualiza el saldo del usuario con la nueva recarga. Este diagrama muestra claramente el orden en el que ocurren los eventos y cómo cada actor participa en el proceso. Es básicamente la línea de tiempo desde que el usuario inicia la recarga hasta que el usuario se quede sin saldo y queda actualizado y listo para usar en el metropolitano por el usuario. Gracias.